Que Dios bendiga a los amigos una vez más. Bendito Dios, así que estén atentos, tanto como la iglesia, también los amigos, porque hoy hay una palabra para todos los que están aquí presentes. A su nombre sea la gloria. Quiero predicar unos minutos con el tema de Jacob a Israel. ¿Cómo se llama el tema? Bendito Dios, de Jacob a Israel. Santo es el Señor. Más en unos pocos minutos usted va a entender el porqué de Jacob a Israel. ¿Sabe? Quiero comenzar diciéndole de que en esta vida en la cual estamos viviendo, amado hermano y amigos que están aquí presentes, debemos de caminar con mucho cuidado. Debemos, cada paso que nosotros damos en nuestra vida, bendito sea el Señor, tenemos que darlo con mucho cuidado. Aún nuestras actitudes que nosotros tenemos que todo hacerlo con demasiado cuidado, puedo decir, porque de todo lo que nosotros hacemos, de eso cosecharemos un día según hayamos sembrado. Bendito Dios, porque sabe, no hay algo que el hombre no se puede escapar de ello, y es de la ley de la siembra y de la cosecha que existe para los que sirven a Dios y tanto para los que no le sirven a Dios. Porque hay una ley establecida de parte de Dios para los seres humanos, y esa ley es que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dios dice en la Biblia que no puede ser burlado. Conforme el hombre siembre, así va a cosechar. Bendito Dios. Entonces procuremos de sembrar cosas buenas para que lo que vamos a cosechar sean cosas buenas. Procuremos de hacer las cosas bien para que lo que vamos a cosechar sean cosas que a nosotros nos convengan o nos agraden. Bendito Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo he visto mucha gente quejándose de la vida actual en la cual están viviendo. Están quejándose, muchas veces sufriendo, y muchas veces gente dice: ¿por qué a mí me acontece esto? A veces pueden ser cosas permitidas por Dios, a veces pueden ser cosas aleluya, causadas por el mismo Satanás, pero a veces no están involucrados ni Dios ni Satanás, sino que son cosechas de algo que nosotros sembramos en el pasado. Alguien dice gloria a Dios. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Jacob, este hombre, amado hermano, bendito Dios, este hombre, dice la Biblia que salió de la casa de su padre dejando un pleito allí. Dejó a un hermano, bendito Dios, enemistado con él. Le sembró, bendito Dios, aleluya, le sembró odio en el corazón. Pero Jacob se retiró de la casa de sus padres y se fue a huir. Pero allá donde llegó, allá fue a cosechar lo que él había sembrado. Porque bendito Dios, nadie puede escaparse de la ley de la siembra. Todo lo que usted siembre, eso va a cosechar. Bendito Dios, si usted siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero si siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Alguien dice gloria a Dios. Usted sabe todo lo que le acontece a este hombre. Bendito Dios, aún su nombre Jacob significa engañador, significa usurpador, significa mentiroso. Bendito Dios, porque desde la antigüedad cada quien que tenía un nombre, el significado de ese nombre se manifestaba en sus cualidades, se manifestaba en sus características. Alabado sea Dios. Entonces algo sucede con este hombre cuando él ya sale de la casa de su suegro. Usted sabe todo lo que le aconteció, y yo siempre he dicho algo: Jacob, cuando llegó a la casa de Labán, cuando lo engañó, cuando en vez de entregarle a Raquel le entregó a Lea, bendito Dios, él no podía decir que ese era un proceso de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso era lo que él había sembrado. Él había sembrado engaño, entonces engaño estaba cosechando. Él había sembrado mentira, entonces mentira estaba cosechando. Alabado sea Dios. Entonces, alabado, bendito sea Dios. Entonces después él sale de ahí y dice la Biblia que llegó a cierto lugar, que es específicamente el capítulo que leímos. Dice
Dice la Biblia que llegó a un lugar llamado Peniel. Alabado sea Dios. Y el punto número uno que quiero tocar es que la Biblia dice que Jacob iba con sus 2 mujeres y iba con sus 11 hijos. Pero en ese momento específico, Jacob, diga conmigo, se quedó solo. Diga conmigo, se quedó solo. Alabado sea Dios. ¿Sabes? No te preocupes muchas veces, tanto como hermanos y amigos que están aquí. No te preocupes si muchas veces te quedas solo. No te preocupes si muchas veces la gente te abandona. Porque cuando toda la gente te abandona, es el momento específico para Dios manifestarse en tu vida. Alabado sea Dios. Cuando tu padre y tu madre te dejen, ahí es el momento preciso donde Dios con todo te recoge. Padre, dice gloria. Entonces Jacob se queda solo. Y en ese preciso momento dice la Biblia que se le apareció un ángel. Entonces yo entiendo que en los momentos de soledad Dios los permite con un propósito. Los momentos de depresión Dios los permite con un propósito. Los procesos en la vida Dios los permite con un propósito. Como Dios, como Jesús le dijo a aquel mensajero que le mandaron a avisarle, bendito Dios, que su amigo Lázaro había muerto, ¿sabe? Alabado sea Dios, porque estaba enfermo, le avisaron primero. ¿Sabe qué dijo Cristo? Dile a Marta que esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Mi alma tiene que adorar a Dios. Alguien dice gloria a Dios aquí. Bendito Dios, aleluya. Dice Cristo, me encanta esto, esa enfermedad, dile a Marta que no es para muerte, mas sin embargo Lázaro se muere. Parece algo contradictorio, porque él dice que no es para muerte, pero Lázaro se muere. Pero es que él tenía un propósito más allá del que los humanos estaban viendo. Lo que los humanos querían era que Cristo llegara cuando Lázaro estaba enfermo, que le pusiera las manos y que le sanara. Pero Cristo, dice la Biblia, que se tardó 2 días más en el lugar donde estaba. Alabado sea Dios. Aún cuando regresó, le dijo Marta, bendito Dios, le dijo: maestro, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, en otras palabras le está diciendo: Marta, llegaste demasiado tarde. ¿Por qué no viniste cuando te mandamos a llamar? Vienes 2 días más tarde. Ya habían pasado 4 días. Pero Jesús nunca llega tarde. Mi alma adora la presencia. Él siempre llega justo a tiempo. Y va a ser mi alma lo levanta la mano y adórale. Él siempre llega justo a tiempo. Él nunca llega tarde. Ante los ojos de María, ante los ojos de Marta, bendito Dios, y de todos los que estaban ahí, Cristo había llegado demasiado tarde, pero Él llegó justo a tiempo. ¿Sabe por qué Cristo se tardó 2 días más en el lugar donde estaba? Porque Cristo quería romper una creencia de los judíos, una creencia que tenían los judíos. Cuando alguien se moría, no lo enterraban a las 24 horas como nosotros hacemos. Ellos lo tenían 3 días velándolo. Alabado sea Dios, porque ellos tenían una creencia de que esa persona podía volver a la vida después que había muerto. Podía volver a la vida en el 2.º día, aún en el 3.er día. Pero cuando ya pasaban 3 días, entonces ellos lo enterraban, porque ya habían perdido toda esperanza. Entonces Cristo llega al 4.º día, cuando ya lo tenían sepultado. Alabado sea Dios, para demostrar que Él está por encima de las tradiciones. Él está por encima de las creencias humanas. Alabado sea Dios. Él tiene todo bajo control. Bueno, Jacob se queda solo, pero ese momento de soledad tiene un propósito. El propósito era Dios manifestársele a Jacob. Bendito Dios, a Jacob se le presentó una oportunidad que no se le presentaba a cualquiera. Se le presentó una oportunidad que no se presentaba todos los días. Entonces, ¿sabe qué dijo Jacob? Yo voy a aprovechar esta oportunidad. No quiero decirle a todo el que está aquí: aprovecha esta oportunidad. Estas oportunidades no son de todos los días. Mi alma adora la presencia
presencia. Estas oportunidades que tú tienes, aún amigos que están aquí esta noche, esto no es de todos los días. Aprovecha esta oportunidad. Hoy es tu noche de salvación, hoy es tu noche de transformación. Hoy Dios quiere perdonarte, hoy Dios quiere cambiarte. A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios aquí todavía? Cuando Jacob se queda solo, dice la Biblia que se le presentó un varón, lo registra como un varón, era un ángel, o posiblemente Dios mismo, que se le manifestó a Jacob en forma de un ángel. Alabado sea Dios. Entonces comenzó una batalla entre Jacob y ese ángel que se le presentó. Comenzó un combate cuerpo a cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque Jacob había tenido un pasado muy oscuro. Jacob había tenido una vida de miseria, había tenido una vida de apariencia. Alabado sea Dios, donde pasaba aparentando que él era feliz, pero en realidad no lo era. Porque el hombre, cuando no tiene a Dios, es mentira que va a ser feliz. Cuando el hombre no ha tenido un encuentro con Dios, es mentira, aunque aparente que vive en paz, pero la paz solamente Dios la puede dar. Alguien dice gloria a Dios. Bendito Dios. Entonces Jacob empieza una batalla con este ángel, y dice la Biblia que comenzaron a pelear, comenzaron a luchar. Bendito Dios. No sé específicamente a qué hora comenzaron a luchar, pero posiblemente fue a cierta hora de la noche, y lucharon durante muchas horas. Alabado sea Dios. Y dice la Biblia que el ángel le decía a Jacob: suéltame porque ya raya el alba. O sea, tenían cierto tiempo de estar luchando, y Jacob lo había agarrado, no sé si de un pie, no sé si de una mano, no sé si de una ala. Bendito Dios. Pero Jacob dijo: esta es mi oportunidad, y si no me bendice, Dios mi alma adora. Si no me bendice, no te va. Si no me bendice, yo no te suelto. Mejor aquí nos morimos los dos. Mi alma adora la presencia de Dios. Entonces le decía al ángel: Jacob, suéltame porque ya raya el alba. Tengo que irme, tengo que devolverme a mi lugar de donde vine. Alabado sea Dios. Pero Jacob no lo soltaba, porque Jacob tenía algo. ¿Sabe qué era lo que tenía Jacob? Es que ya estaba cansado de ser el mismo. Jacob ya estaba cansado de vivir una vida de apariencia. Jacob ya estaba cansado de andar con una Biblia y de andar vestido como cristiano, pero cuando en realidad no era nada delante de Dios. Jacob estaba cansado. Bendito Dios. Hay alguien aquí que tiene que cansarse de ser el mismo, porque mientras tú no te canses de ser el mismo, nunca vas a obtener un cambio en tu vida. No te dejaré si no me bendices. Y aquí no te va. Entonces me llama la atención esto, y a esto que quiero llegar. El ángel le pregunta por su nombre y le dice: ¿cuál es tu nombre? Jacob reconoce su realidad, porque esto se trata de reconocer. Dígale que está a su lado: hay que reconocer. Si usted está mal delante de Dios, reconózcalo esta noche. No se vaya como vino. Si es un reconcilio que necesita, reconózcalo y acérquese a Cristo. Entonces Jacob reconoce su realidad y le dice: me llamo Jacob. Ya le dije qué significa Jacob. Jacob le está diciendo: me llamo mentiroso, engañé a mi hermano, me llamo usurpador, le robé la bendición que no era mía, pero me disfracé, lo engañé. Bendito Dios. Y por eso aún mi hermano me anda buscando para quitarme la vida. Bendito Dios. Me llamo, eso es lo que soy yo, le dijo Jacob. Pero ¿sabe qué le dijo el ángel? Bueno, no se llamará más tu nombre Jacob, sino que te llamarás Israel, porque Israel significa príncipe de Dios, o el que lucha con Dios y el que vence. Alabado sea Dios. Y alma adora. ¿Alguien adora a Dios aquí todavía? Jacob tuvo un encuentro con Dios, y ese encuentro le dejó una evidencia. Todo
encuentro con Dios deja evidencias a su nombre. ¿Sabe cuál fue la evidencia que le dejaron a Jacob? El golpe que le dieron en el muslo. Alabado sea Dios, porque a Jacob lo golpeó el ángel, pero él luchó por la bendición que quería obtener. Alabado sea Dios. Entonces, cuando Jacob subió a esa montaña donde se enfrentó con ese ángel, Jacob, puedo imaginarme que subió caminando así erguido, como, aleluya, subió caminando así derechito. Pero cuando él venía de regreso, que el ángel le dejó una evidencia que lo golpeó, bendito Dios, ya no venía caminando erguido, él venía caminando así, venía cojeando, bendito Dios. Pero aunque venía cojeando, pero venía bendecido. Mi alma adora la presencia. Aunque venía lento, pero venía bendecido, venía cambiado, venía transformado por el poder de Dios. Mi alma adora la presencia de Dios. Venía cambiado por el poder de Dios. Entonces Jacob tenía dos opciones cuando recibió ese golpe. ¿Sabe cuáles eran? Una era rendirse y quedarse con el golpe, y la otra era perseverar peleando, aleluya, aunque sea golpeado, aunque sea maltratado, aunque ese golpe le dolía, pero él tenía un objetivo. Yo quiero decirle a todo el que está aquí esta noche, aunque esté golpeado, aunque estés herido, pero sigue peleando, sigue peleando por lo que quieres obtener. Que el dolor no te detenga, que las dificultades no te detengan. ¿Alguien alaba a Dios aquí todavía? Le dije que a Jacob le quedó una evidencia, y las evidencias son las que hablan por nosotros. ¿Cuántos nos hemos encontrado con Dios de todos los que estamos aquí? ¿Cuántos hemos tenido un encuentro personal con Jesús como Salvador de nuestra vida? Entonces los encuentros con Dios dejan evidencia. A Jacob la evidencia que le quedó era que él no quedó caminando normal, porque lo golpearon y ese golpe le cambió la vida. Alabado sea Dios. Hay gente que Dios la va a golpear, pero no para matarlos, no para destruirlos, sino para cambiarles la vida. ¿Sabe por qué? Porque aún me doy cuenta que, aleluya, que esto se asimila a algo que hacían culturalmente allá en Israel. Aún dice la Biblia, usted ha leído cuando la Biblia dice que cuando Cristo estaba colgado en el madero, dice que llegaron unos soldados, bendito Dios, con unas lanzas y quebraron las piernas al primero, bendito Dios. Pero cuando llegaron a Jesús no le quebraron las piernas, alabado sea Dios, porque ya Cristo había expirado. No le quebraron las piernas por dos razones. Número uno, para que se cumpliese la escritura, porque la escritura dice que no sería quebrado hueso suyo. Y número dos, era porque Cristo siempre anduvo en la línea, bendito Dios, porque existía una cultura en Israel, era que los pastores literalmente de oveja, alabado sea Dios, cuando tenían una oveja en el redil, que era una oveja inconstante. ¿Quién es alguien inconstante? Es alguien que está en el redil hoy y la semana que viene se sale, y el pastor va, bendito Dios, deja las 99, va y la vuelve a traer, pero a la siguiente semana se vuelve a ir, se vuelve a descarrilar, bendito Dios. Entonces cuando un pastor tenía una oveja inconstante en estas condiciones, que ya había agarrado la mala costumbre de estarse saliendo del redil, se veía obligado a tomar una dolorosa decisión. Usted sabe, los pastores caminaban un cayado que era para, aleluya, cuando una oveja se le quería desviar, con ese cayado que era una vara, bendito Dios, con la orilla así cambiaba, la agarraba por el cuello y la volvía a poner en el camino, porque el pastor ha sido llamado para corregir, para instruir a las ovejas. Alguien dice gloria a Dios. Pero también el pastor andaba una vara. Esa vara era la que utilizaba cuando tomaba esta dolorosa decisión. ¿Y cuál era la decisión? Era que esa oveja que se le salía, bendito Dios, 4 veces al mes del redil, entonces él volvía a dejar las 99, iba por la que se perdió, la traía, pero cuando la traía, como él ya sabía que era mañosa, bendito Dios, entonces la ponía en una mesa y con la vara que cargaba, dice la historia, la cultura, que le golpeaba la pierna derecha, pero no era un golpecito
golpecito, era un golpe fuerte a modo de quebrarle la pierna. Pero después que la golpea, la que está a su lado, te van a golpear, dígale. Dígaselo. Y no es el predicador, es Dios, aleluya. Entonces cuando el pastor la golpeaba, tampoco la dejaba golpeaba, sino que luego que la golpeaba, venía y la vendaba y la entablillaba. Pero dice la cultura que el pastor intencionalmente no le entablillaba de la manera más correcta, sino que él siempre procuraba que el hueso volviera a soldar con su hueso, pero la dejaba media canteada. ¿Sabe para qué? Para que no quedara caminando así como caminaba antes, sino que quedara caminando un poco coja, porque él, bendito Dios, prefería tenerla renca pero dentro del redil y no tenerla sana y que cada rato se le anduviera yendo. Y que mi alma adora la presencia de Dios. Alguien dice gloria a Dios aquí. Y cada cena le basai. Mi alma te adora, Padre. Amo tu presencia, Dios. Amo tu presencia. Hay gente que no es ni el diablo que la va a golpear, es Dios. ¿Sabe por qué? Alabado sea Dios. Porque Dios al hijo que ama lo castiga, lo azota. Por tanto dice la Biblia que no hay que menospreciar la corrección del Todopoderoso. El pastor decía, mejor la tengo renca, pero dentro del redil, y no que anda allá afuera pecando, no que anda allá afuera adulterando, no que anda allá afuera fornicando. Alabado sea Dios. Por eso es que ahora en día hay gente que realmente no debería de estar en la condición que están. Mas sin embargo Dios los tiene así. Porque yo he dicho algo, nosotros predicamos a un Cristo que tiene poder, predicamos a un Cristo que sana y que liberta. Mas sin embargo yo digo esto: nosotros como hijos de Dios, alabado sea Dios, siendo hijos de un Dios que tiene poder, que Él sana a los enfermos, nosotros deberíamos de ser la gente más sana que pudiese haber en el planeta Tierra, ¿sí o no? Porque somos hijos de Él, que tiene el poder. Mas sin embargo la realidad no es esa. Mas sin embargo es que hay mucha gente enferma, que yo no digo que no son cristianos de verdad, sí lo son, pero la pregunta es ¿por qué Dios te tiene en esa condición? ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce tu corazón. Alabado sea Dios. Por eso es que tienes que servirle a Dios, aunque estés enfermo, aunque estés con dolor, aunque estés con dificultades, aunque estés con lo que quieras, bendito Dios, con lo que sea, tienes que servirle, porque Él sabe por qué te tiene así. Alabado sea Dios. Aún las enfermedades a veces son el medio que Dios utiliza para que las personas vengan a Él. Es porque hay gente que dice, voy a ir a la campaña porque estoy enfermo. Y no es que está malo, venga que Dios aquí le va a sanar. Pero eso Dios lo está utilizando como un medio para salvarle la vida. Y Dios está más interesado en salvarle el corazón, en salvarle el alma a alguien, que en sanarle el cuerpo. Por eso es que Cristo, siempre que hacía un milagro, Él no le decía tu fe te ha sanado, Él le decía tu fe te ha salvado. ¿Sabe por qué? Porque Cristo hacía el milagro en su cuerpo, pero lo que más a Cristo le interesaba era salvarles el alma. Alabado sea Dios. Entonces no te preocupes tanto por tu cuerpo, no te preocupes tanto por lo exterior, preocúpate por tu alma. ¿Qué será de tu alma? A su nombre. Hay gente que Dios le va a cambiar la historia, pero ¿sabe cómo lo va a cambiar? Es a golpes. Porque hay gente que no entiende a las buenas. ¿Verdad que usted cuando tenía a Luisito pequeño, usted le hablaba, le mandaba a hacer un mandado, y cuando no le hacía caso y ahí le había hablado 3 veces, ¿qué era lo que hacía? Pastora, sacaba la faja, ¿verdad? Todavía. Esa no me la sabía, pero ya me la sé. Sí, porque el padre le habla con amor a su hijo y le dice, hijo, vaya, tráigame 3 libras de arroz a la pulpería. Pero el hijo se hace loco como que no es con él y sigue jugando Free Fire en el teléfono, bendito Dios. Entonces el padre le vuelve a hablar otra vez,
bendito Dios, con la sangre ya un poco media tibia. Entonces le vuelve a hablar y el hijo no le vuelve a hacer caso. Entonces cuando le vuelve a decir, es que va con la faja encima. ¿Sabe por qué? Porque le habló por las buenas y no quiso obedecer. Así es Dios con nosotros. Hay gente que a Dios le ha hablado por las buenas, que se acerquen, que cambien, que se conviertan a Él. Alabado sea Dios. Pero hay gente que no quiere entender por las buenas. Entonces va a venir la mano de Dios, va a venir el golpe de Dios, y la mano de Dios pesa. Es mejor que entiendas por las buenas. A su nombre. Dígale que está a su lado, si no entiendes te van a golpear. Díselo. La vida le cambió a Jacob con un golpe. La historia de Jacob cambió, y no simplemente el nombre, porque Dios le cambiaba el nombre por lo mismo que expliqué, porque lo que significaba el nombre de muchas personas, eso mismo se manifestaba en ellos. Entonces por esa razón Dios le cambió el nombre, tanto como se lo cambió a Abraham, que antes se llamaba Abraham, se lo cambió a Sara, bendito Dios, se lo cambió a Jacob, se lo cambió a Simón, bendito sea Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre tenía la intención de cambiar el rumbo de esa persona, y por encima de cambiarles el nombre, alabado sea Dios, la intención de Dios era cambiarles el carácter, era cambiarles la intención del corazón. A su nombre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que después que dice la Biblia que Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel, se le sigue llamando Jacob, y Dios mismo le sigue llamando Jacob en muchas ocasiones. Entonces específicamente el cambio no era en el nombre, sino que era en el carácter, en el corazón. Lo que Dios estaba cambiando era un hombre engañador a que fuera un hombre de verdad, porque esa es la intención de Dios, cambiar, bendito Dios, lo que hay dentro del corazón. Dios quiere cambiar la historia de alguien aquí en Guanchías esta noche. Dios es especialista en cambiar, bendito Dios, en transformar a las personas. Él agarra a un borracho y lo convierte en pastor. Él agarra a un drogadicto y lo convierte en evangelista. Mi alma adora la presencia, y yo creo que muchos de los que estamos aquí somos testigos de lo que yo estoy diciendo. ¿Sabes por qué? Yo creo que muchos de los que están aquí eran borrachos, bendito Dios, otros eran drogadictos. Yo soy el primero que levanto la mano, mas sin embargo un día tuve un encuentro con Dios, y Dios me cambió, Dios me transformó. Alabado sea Dios. Y tengo evidencias, como le dije, porque todo el que se encuentra con Dios le quedan evidencias. Hay gente que tiene que ser como Pablo. Muchos no creían que Pablo era apóstol, muchos no creían que Pablo era un hombre de Dios, pero en cierta ocasión Pablo les dijo: miren, bendito Dios, ya no les voy a andar diciendo de que yo soy apóstol. Tengo unas marcas en mi cuerpo que no necesito que ustedes me anden causando más molestia, porque las marcas que yo tengo, que ellas hablen por mí. Alabado sea Dios. A veces tú tienes que callarte la boca y dejar que las evidencias que Cristo te dejó hablen por ti. No andes diciendo soy cristiano en todo lugar, porque hay gente que cree que avergonzarse del evangelio, bendito Dios, es no decir que uno es cristiano. Pero me doy cuenta que cuando tenemos evidencia no necesitamos decir con nuestra boca que lo somos. ¿Sabe por qué? Porque las evidencias hablan por sí mismas. Alguien dice gloria a Dios. Las evidencias hablan, los hechos hablan. Alabado sea Dios. La gente no te conoce, pero tan solamente con verte cómo camina, con tan solamente con verte cómo viste, cómo habla, la gente dice: ese es un hombre de Dios, ese es una mujer de Dios. Alabado sea Dios. ¿Sabes por qué? Porque tienes evidencias. Pero yo no me explico cómo es que hay gente que dice que ha tenido encuentros con Dios y siguen siendo los mismos.
Siguen siendo los mismos mentirosos. Siguen siendo los mismos engañadores. Siguen siendo los mismos hipócritas. Siguen siendo los mismos rebeldes. ¿Dónde están tus evidencias? Bueno, parece que este asunto se está poniendo un poco feo aquí, pero este asunto hay que hablarlo. Hay quien dice gloria a Dios. A su nombre. Dígale que está a su lado. ¿Dónde están tus evidencias? ¿Dónde están tus evidencias? Alabado sea Dios. Jacob subió ahí caminando derechito, pero bajó humillado, bajó cojeando. Alabado sea Dios. Es que esa es la actitud que debemos demostrar. Hay gente que vino con soberbias al camino de Dios, ¿sí o no? Usted mismo, yo mismo, éramos soberbios, éramos desobedientes, pero como nos encontramos con el que cambia, esa soberbia tuvo que haberse ido. Esa rebeldía tuvo que haberse ido. A su nombre. Había un hombre importante, jefe de los publicanos y ricos, y ese se llamaba Zaqueo. Ese, cuando escuchó hablar de Jesús, dice que le despertó un gran interés, puedo decir, por conocer a Cristo. Y dice la Biblia que procuraba ver quién era Jesús, porque no lo conocía. Mas, aleluya, mas sin embargo solamente había escuchado hablar de él. Pero él tenía un verdadero interés. Bendito Dios, porque el que tiene un verdadero interés busca la manera como acercarse a Dios. Busca la manera como acercarse a Jesús. A Zaqueo se le presentaron dificultades, así como se le han presentado a usted que está aquí. Usted dice: no puedo acercarme a Dios porque tengo este problema. Usted dice: necesito arreglar este asunto para poder reconciliarme. No necesita estar preparado. Venga tal como esté, que Cristo así lo recibe. Bendito Dios. Alguien dice gloria a Dios aquí. Entonces Zaqueo también tenía dificultades. Dice la Biblia que la dificultad que Zaqueo tenía era que era pequeño de estatura, y la multitud no le permitía ver quién era Jesús. Pero como él tenía interés, él buscó la manera. Bendito Dios, se subió a un árbol, y cuando él se subió, Cristo iba pasando, y dice la Biblia que Jesús se detuvo, y bendito Dios, y cuando lo vio allá, le dijo: Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces Zaqueo, el hombre que lo tenía, aleluya, despreciado en la sociedad, que la gente lo tenía como ladrón, alabado sea Dios, como el que le robaba a los pobres, ese hombre tuvo un encuentro con Jesús, y ese encuentro con Jesús le cambió la vida. Alabado sea Dios. De tal manera que Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Bendito Dios. Le mandó a hacer un banquete al maestro, y cuando Cristo entró, bendito Dios, Cristo no solamente entró a la casa de Zaqueo, también entró en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque en la vida de Zaqueo comenzaron a haber evidencias diferentes. Comenzaron a manifestarse cosas diferentes a las que él en realidad era. Cuando Jesús entró a su casa y a su corazón, dice la Biblia que Zaqueo se puso en pie y dijo: bendito Dios, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, bendito Dios, yo creo que la gente que lo rodeaba se quedó un poco sorprendida, porque conocían que Zaqueo era un cobrador de impuestos, y siempre los cobradores de impuestos eran ladrones, era gente injusta, era gente deshonesta. Pero bendito Dios, Dios, cuando Jesús se encontró con él, de ese hombre injusto, de ese hombre deshonesto, comenzó a manifestarse algo diferente en él. De un hombre injusto, Jesús hizo un hombre generoso, que estaba dispuesto a darle la mitad de los bienes a los pobres. A su nombre. Es que el que tiene encuentros con Jesús cambia. El que tiene encuentros con Jesús le cambia la vida. Es transformado, es cambiado. No importa la condición, no importa si es drogadicto, no importa si es pleitista, no importa cómo sea. Si tienes un encuentro con el Maestro, la vida te va a cambiar. A su nombre. Yo creo que los que hemos tenido un encuentro con el Maestro
somos testigos de su poder. Ya no somos los mismos. A su nombre. Diga conmigo, ya no somos los mismos. ¿Sabes por qué? Porque nos encontramos con el que cambia, con el que transforma, con el que cuando vino a la tierra tenía un tan solo propósito, y era venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aún la gente criticaba a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Cristo se juntaba con los publicanos y con los pecadores, y la gente decía: pero si ese es el Hijo de Dios, ¿por qué se junta con los pecadores? Pero Cristo en ciertas ocasiones dijo: es que ustedes no han entendido que los que están sanos no tienen necesidad de médico. Los que tienen necesidad de médico son los enfermos. No he venido a llamar a justos, dice el Señor, sino a pecadores al arrepentimiento. Y con esto termino. Hay gente que se siente indigna o dice: yo soy demasiado pecadora para acercarme a Dios. Es que Dios por los pecadores vino. Los que estamos aquí, los pastores que usted ve aquí, los ministros que usted ve aquí, no estamos aquí porque hemos sido buenas personas, ¿sí o no? O levánteme la mano, ¿quién ha sido buena persona? ¿Quién merecía ser salvo? Y usted levanta la mano, se la va a cortar el Señor. Porque fuimos salvos por gracia, no por nuestras obras, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la gracia infinita de Dios. Porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. A su nombre. Póngase de pie esta noche. Mi alma te adora, Jesús.